Normalmente, a ver, cuando vamos al médico buscando un diagnóstico, pues hay como una expectativa implícita de precisión absoluta, ¿verdad? Es un proceso casi de ingeniería mecánica. Totalmente. Tú te rompes un brazo, te hacen una radiografía y ahí está. Ves una línea blanca irregular en el hueso y el especialista simplemente la señala y te dice, mira, aquí está el problema. Es un sistema binario. ¿Exacto? O está roto o está intacto. Eso es. Tienes una imagen limpia, categorizable, que bueno, no deja mucho margen para la interpretación subjetiva. Y esa tangibilidad es reconfortante porque lo que ves lo puedes medir fácilmente. Claro, pero cuando damos un paso hacia el terreno de la psicología, del desarrollo cognitivo o de la educación, pues esa claridad radiográfica desaparece por completo. O sea, el panorama diagnóstico se vuelve súper opaco. Madre mía, es que navegar por ahí es otra historia. Ya te digo. Y ahí surge una de las preguntas más complejas, que es ¿cómo se mide con exactitud algo tan intangible y tan invisible como el conocimiento o el acto mismo de aprender? Es que intentar aislar y observar los engranajes de la mente humana funcionando en tiempo real, sin poder verlos físicamente, es, digamos, uno de los mayores retos científicos. Es navegar a ciegas intentando deducir procesos internos solo a partir de pistas externas. Y ese es precisamente el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en un texto que es, bueno, un pilar absoluto para entender todo este embrollo. Me refiero al libro Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, en su sexta edición, escrito por Dale H. Shunk. Y, a ver, quiero establecer esto inmediatamente y de forma súper clara. Importantísimo eso. Sí, la exploración de hoy se centra única y exclusivamente en las páginas 1 a la 20 de esta obra. Ni una página más, ni una menos, de la 1 a la 20. Y aunque, bueno, 20 páginas puedan parecer una fracción enana de un manual académico, ojo con este segmento inicial porque es denso y sienta absolutamente todas las bases. Tiene tela, sí. Mucha tela. La misión de este análisis es desmitificar qué significa exactamente la palabra aprendizaje desde un punto de vista psicológico y educativo. Queremos sacar las pepitas de oro de estas primeras páginas para entender las raíces filosóficas del conocimiento. Porque, a ver, no se trata de hablar de pedagogía abstracta en un salón vacío, no. Se trata de comprender los mecanismos de nuestra propia mente. Y para aterrizar este tema tan académico, el propio libro arranca con una anécdota muy empática, que es la historia de la clase del profesor Russ Nyland. Ay, el caso de Nyland. Es que es la ilustración perfecta de la parálisis por análisis, ¿verdad? Expone esa crisis de identidad académica que te da cuando te enfrentas a una avalancha de teorías distintas. Tal cual. La historia que plantea el libro es más o menos así, para los que nos escuchen. Nyland está dando un curso avanzado sobre instrucción cognitiva, y 3 de sus alumnos de posgrado, Jerry, Matt y Trisha, se le acercan al final del semestre súper agobiados. Normal, llevan meses diseccionando modelos teóricos contradictorios. Claro, y Jerry, que hace un poco de portavoz del grupo, le confiesa que están perdidísimos, que no tienen ni la menor idea de qué tipo de teóricos son, ni en qué corriente filosófica encaja su forma de ver la educación. Y aquí viene la respuesta de Nyland que me parece brillante. Es un ejercicio de contención fantástico, porque en lugar de decirles, tú eres esto y tú eres lo otro, o ponerles etiquetas, les advierte que no tengan tanta prisa por casarse con una escuela de pensamiento. Exacto. Les dice, a ver, dad un paso atrás. Primero determinad qué pensáis vosotros mismos que es el aprendizaje. ¿Y qué tipos de aprendizaje os interesan? Es que esa intervención les devuelve el poder a los estudiantes, ¿no? Subraya que es imposible medir algo si antes no lo has delimitado. Y esto nos lleva directos a la definición formal que establece el libro, que es engañosamente sencilla. Sí, parece muy simple. El texto define el aprendizaje como, cito, cambios relativamente permanentes en el individuo que se deben a las experiencias. Fin. Claro, pero detrás de esa frase tan cortita hay exclusiones muy deliberadas. Al decir que el cambio debe ser relativamente permanente, el libro descarta de un plumazo cualquier alteración de conducta transitoria. O sea, si estoy agotado, no he aprendido a estar cansado. Exactamente. Un estado de fatiga extrema o, yo qué sé, si te tomas un narcótico, tu comportamiento cambia, sí, pero no es aprendizaje porque luego vuelves a tu estado normal. Pero el matiz más crítico aquí es la distinción que hace Shunk entre el aprendizaje por experiencia y los cambios que son puramente por maduración biológica. Fíjate que esa frontera me parece fascinante. Y para que se entienda mejor, yo propongo usar una analogía tecnológica.
Si pensamos en el cerebro humano como si fuera un ordenador, el aprendizaje sería como descargar e instalar una nueva actualización de software, ¿vale? Me gusta por dónde vas. El sistema interactúa con el entorno, o sea, con la experiencia. Adquiere un código nuevo, lo instala y de repente el ordenador sabe usar un programa de edición de vídeo que antes no podía. Eso es el aprendizaje. Y siguiendo esa misma lógica, la maduración biológica sería simplemente el hardware. O sea, los cambios físicos, el desgaste natural del disco duro con los años o la expansión física de las conexiones neuronales de un niño mientras crece. Claro, pero ese crecimiento del hardware por sí solo no te inyecta información. Es decir, que las cuerdas vocales de un niño maduren físicamente le da la capacidad potencial de hablar, pero no le instala el vocabulario del castellano automáticamente. Para eso necesita el software de la experiencia. Totalmente. Y esa necesidad de adquirir conocimiento mediante la experiencia nos obliga a dar un salto al pasado, al terreno de la epistemología. Porque la gran pregunta es, ¿cuál es el origen real de ese conocimiento? Y Shank, aunque está escribiendo un manual supermoderno, se va directamente a la antigua Grecia, al Menón de Platón. Es que el dilema no es nada nuevo, claro. Platón plantea en el Menón una paradoja epistemológica tremenda a través de Sócrates. Dice, a ver, si una persona no sabe lo que está buscando, ¿cómo va a ser capaz de reconocerlo cuando lo encuentre? Es que te vuela la cabeza. Ya. Y por otro lado, si ya sabe lo que está buscando, pues la búsqueda no tiene sentido, porque ya posee ese conocimiento. Claro, es un callejón sin salida. Y la solución que da Platón a esta paradoja es la idea de que el conocimiento es innato. O sea que el alma ya viene con las verdades universales de fábrica, por así decirlo. Y que eso que nosotros llamamos aprender, en realidad es un proceso de reminiscencia, de recordar. Y esa idea de Sócrates es la semilla de una de las dos grandes posturas filosóficas que parten a los teóricos en dos: el racionalismo frente al empirismo. A ver, si intentamos trazar la línea entre estas dos, basándonos en las primeras 20 páginas del libro, el empirismo vendría a decir que la experiencia sensorial es el único motor del conocimiento. Exacto. Es la famosa tabula rasa de John Locke. Nacemos como un lienzo en blanco y el entorno va pintando encima. Eso es. Y en el otro extremo está el racionalismo, que defiende que el conocimiento emana de la mente, de la razón. No es que nieguen que el mundo exterior exista, obvio, sino que dicen que la mente ya tiene unas estructuras previas que son necesarias para poner orden en el caos de información que nos llega por los sentidos. Y el vínculo que Jung hace aquí con las teorías modernas es revelador. Nos explica que las teorías del condicionamiento o conductuales tienen raíces clarísimamente empiristas. O sea, el ambiente dicta el aprendizaje. Mientras que las teorías cognoscitivas tiran mucho más hacia el racionalismo. Efectivamente, ponen el foco en la estructuración interna de la mente. Pero ojo que el libro resalta un punto en el que casi todos coinciden, y es que gran parte del aprendizaje ocurre por asociación. Vale, pero asocian cosas distintas, ¿no? Claro, los conductistas asocian estímulos externos con respuestas y consecuencias, y los cognoscitivistas asocian cogniciones y creencias internas. Llegados a este punto yo me planteo un desafío intelectual, y te lo lanzo directamente a ti como experta. ¿De verdad es necesario ver el empirismo y el racionalismo como un modelo puramente binario de o uno u otro? O sea, ¿no crees que la mente humana actúa más bien como un motor híbrido? Porque el propio libro reconoce que en la práctica esto se solapa bastante. A ver, es una pregunta interesantísima. ¿Cómo plantearías tú ese modelo híbrido exactamente? Pues mira, imagínate un coche híbrido. Por un lado, necesitas un combustible externo, gasolina o electricidad, que sería la experiencia empírica, los datos de los sentidos. Sin eso, el coche no arranca, no hay nada. Vale, te sigo. Pero a la vez, toda esa gasolina es completamente inútil si no tienes dentro un motor de combustión súper complejo, con sus cilindros y sus algoritmos de inyección ya montados de fábrica. Ese motor interno sería el racionalismo, las estructuras mentales previas que procesan esa gasolina externa para generar aprendizaje. Oye, me parece una analogía brillante, y la verdad es que Jung apunta un poco en esa dirección. En la práctica moderna, el solapamiento es evidente. Ningún conductista serio niega hoy en día que ocurren cosas dentro de la cabeza, y ningún cognoscitivista niega que necesitas estímulos del entorno para empezar a trabajar. Claro. Pero el debate es útil porque marca dónde pone el énfasis cada teoría, y eso se ve clarísimo en las preguntas fundamentales que dividen a los investigadores. Empezando por la más básica,
¿Cómo ocurre el aprendizaje? Exacto. Para las teorías conductuales, todo se basa en el ambiente. Analizan la disposición de los estímulos, el historial de reforzamiento del individuo. Para ellos, las causas del aprendizaje son siempre acontecimientos ambientales que puedes observar. Mientras que, claro, para las teorías cognitivas el aprendizaje es un fenómeno puramente interno y mental. Estudian cómo procesamos la información, nuestras creencias, y solo infieren eso a partir de lo que la gente dice o hace. La conducta es solo una pista, no es el aprendizaje en sí. Fíjate la diferencia abismal que hay ahí. Es gigante. Es como, volviendo al mundo del motor, la visión conductual es como observar un coche de carreras desde la grada del circuito. A ver, explícame eso. Tú estás en la grada, ves que el piloto pisa el acelerador, eso es el estímulo, y anotas a qué velocidad va el coche en la recta, que es la respuesta observable. Haces tus tablas, tus gráficas de estímulo y respuesta, y puedes predecir cosas. Sí, te quedas en la superficie de los datos. Exacto. Pero el enfoque cognoscitivo, es decir, no me vale con mirar desde la grada. Necesito abrir el capó del coche en pleno movimiento, a 300 por hora, para ver cómo el motor quema la gasolina, cómo los engranajes transmiten la potencia y cómo las válvulas procesan esa energía. Esas válvulas internas son nuestra motivación y nuestra memoria. ¡Qué buenísimo ejemplo! Y precisamente la memoria es la otra gran línea roja que separa a los teóricos en este texto. Las teorías conductuales ven la memoria de una forma muy mecánica. Como un simple cableado. Sí, como conexiones nerviosas o hábitos. Y para ellos el olvido es simplemente que con el paso del tiempo, como no usas esa conexión nerviosa, pues se pierde la respuesta. Claro, como si fuera algo automático que se oxida por no usarlo. Tal cual. Pero las teorías cognitivas, que por cierto es la línea que defiende el autor del libro a partir de estas primeras páginas, ven la memoria como el centro neurálgico del procesamiento. No es un simple archivo. Hay adquisición, organización, codificación de datos y una recuperación activa de la información. Es un proceso súper complejo. Y claro, el libro también menciona de pasada que difieren muchísimo en cómo entienden la motivación o la transferencia de conocimientos. Pero a mí esto me genera una duda enorme. Porque si el conductismo mira al coche desde fuera y el cognoscitivismo mira al motor por dentro, en el día a día de un colegio, ¿cómo logran los educadores medir objetivamente si alguien ha aprendido de verdad? Ah, ahí has dado en el clavo. Ese es el gran reto práctico. Y Schunk dedica un apartado específico de este bloque inicial a la evaluación del aprendizaje y a cómo afecta esto a la instrucción en el aula. Enumera varios métodos, desde la observación directa del alumno hasta exámenes escritos, exámenes orales, calificaciones que ponen terceros o incluso autorreportes del propio estudiante. Vale, pero a ver, esto me mosquea un poco. Porque si te fijas en los exámenes escritos tradicionales, el típico test de opciones múltiples, eso muchas veces solo mide el resultado final, ¿no? Marcar la casilla correcta. Así es. Entonces, no corremos el riesgo de actuar como conductistas totales y estar ignorando todo el fascinante proceso mental interno, el proceso cognitivo que ha llevado al alumno a marcar esa casilla. A lo mejor uno la marcó razonando de forma brillante y otro la marcó al azar, y en el papel sacan la misma nota. Es una crítica súper válida. Y estoy segura de que Schunk estaría de acuerdo contigo. Por eso, las evaluaciones más ricas, desde una óptica cognitiva, suelen ser, por ejemplo, los exámenes orales o los proyectos, donde puedes pedirle al alumno que justifique su razonamiento. Te permiten ver un poco de ese procesamiento interno. O sea, te dejan abrir el capó un poco. Exactamente. Ahora, hay un punto fascinante en el libro, y es que Schunk es muy pragmático. Admite que las teorías conductuales son buenísimas y muy adecuadas para explicar formas de aprendizaje más sencillas, basadas en asociaciones directas. Como que, por ejemplo. Pues él da ejemplos súper concretos: aprenderse las tablas de multiplicar, memorizar vocabulario de otro idioma o acordarse de las capitales de los países. Hombre, claro, para saber que la capital de Francia es París, no necesitas reestructurar tu paradigma filosófico interno. Es pura repetición y asociación. Efectivamente. Pero en contraste, cuando hablamos de un aprendizaje verdaderamente complejo, ahí sí que necesitas el enfoque cognoscitivo, resolver un problema matemático avanzado, comprender las causas de una guerra, escribir un ensayo. Eso requiere considerar valores, sentimientos y estructuras mentales complejísimas que un modelo conductual de estímulo-respuesta simplemente no puede abarcar.
Me parece fascinante cómo se complementan, en realidad. Y fíjate, con esto creo que hemos hecho un viaje bastante completo y dinámico por estas primeras 20 páginas del libro de Dale H. Shunk. Hemos definido qué es el aprendizaje, descartando la maduración biológica pura. Sí, hemos repasado esos orígenes filosóficos desde la paradoja de Platón en el Menón hasta el gran debate entre empiristas y racionalistas. Eso es. Y sobre todo, hemos comprendido la gran fractura moderna entre observar solo la conducta externa, como hacen los conductistas, y analizar todo el procesamiento mental interno, como los cognoscitivistas. Y para la gente que nos escucha, creo que es vital entender esto. ¿Por qué crees que es tan importante para el oyente de a pie? Pues porque entender esto te permite aprender de forma más rápida y profunda en tu propia vida. Si te das cuenta de que la tarea que tienes delante es de pura repetición, como memorizarte una contraseña o unas palabras en inglés, pues usas una técnica conductual de repetición y listo. Pero si lo que tienes que aprender requiere una reestructuración cognitiva profunda, como entender cómo funciona la inteligencia artificial, pues cambias de herramienta. Si usas la herramienta equivocada, te frustras. Es verdad, elegir bien el enfoque te ahorra muchísima sobrecarga de información. Y para terminar, quiero dejar encima de la mesa una reflexión un poco provocativa, hilando con la definición oficial que vimos al principio. Decíamos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el individuo debido a la experiencia, ¿vale? Y que depende totalmente de cómo almacenamos eso en nuestra memoria. Sí, la memoria es clave. Pues bien, si cada vez más delegamos nuestra memoria en tecnología externa, en nuestros teléfonos móviles, en buscadores de Internet, en IAs que nos dan respuestas al instante, Ya veo por dónde vas. ¿cómo va a cambiar esta definición filosófica de aprender en el futuro? Si la información ya no se queda dentro de nuestra cabeza de forma permanente, ¿seguiremos experimentando cambios en nuestra mente? ¿O es que el aprendizaje humano va a mutar hacia algo completamente distinto, como saber simplemente qué botón apretar? Ahí dejo la pregunta en el aire, para que la mastiquéis. Madre mía, es para pensarlo, desde luego. Una paradoja muy moderna. Totalmente. Pues con esto cerramos el análisis a fondo de hoy. Ha sido un placer meternos en harina con estas 20 páginas. Nos escuchamos en la próxima.